Hola, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami, sobre el canal neurocirugía.tv. Hoy tenemos el placer de tener a Arturo Muñoz Cobos, un neurocirujano. Él va a hablar de enfoque microquirúrgica de la cisterna silvana. Espero que pronuncie bien. Y tenemos un panel. Déjame introducir el panel primero, antes de Arturo habla. Primero, César, ¿puedes introducirte, por Hola, favor? hola John, soy el doctor César Yane Guandique, neurocirujano salvadoreño. Felicidades por este congreso. Bienvenido, César. Gracias. Y Gustavo, no sé quién es Gustavo, pero óyeme, Gustavo. ¿Qué tal? Buenos días. Y no puedo ver su foto, pero bienvenidos. ¿Quién es? ¿Es un neurocirujano o Neurocirujano del Hospital General de México, cirugía de Ah, pecho. sé que bienvenidos, Gustavo, bienvenidos. Saludos a todos. Ok, gracias por venir. Mauro, bueno, necesita. Hola, buenos días a todo el panel. También neurocirujano, egresado del Hospital General de México y laborando en la ciudad de Morelia. Bienvenidos, Mauro. Y Julio, Hola, buenas tardes. Julio César Pérez, del Laboratorio de Anatomía Microquirúrgica en el Politécnico y en la UNAM, aquí en México. bienvenidos, Julio. Y la única estudiante, Walter, ya está. Buenos días, doctor Bennett, y a todos los invitados. Saludos desde Perú, estudiante de la Facultad de Medicina. Sí, gracias por venir, Walter. Y todos los estudiantes, bienvenidos. Es un placer Pablo Rodríguez, creo que está en para el estar panel, con, John. sí, para estar con todos los neurocirujanos. Y no sé, Charlie, ¿puedes introducirte, Charlie? No sé si tú puedo. Y Gustavo, necesita poner muto cuando no está hablando. Gustavo, ¿tú sabes dónde está muto? Sí, eso es. Gracias. Ok, Arturo, gracias por venir. Es tu show. Ándale. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias, John. Mucho gusto participar el día de hoy con ustedes. Agradezco mucho la invitación de compartir con todos ustedes esta mañana. Pues vamos a hablar un poquito de la cisterna silviana. Sí, sí, perfecto. Ok, Perfecto. bueno. La inquietud de compartir este tema o esta plática el día de hoy con ustedes es que siempre es importante comentar que en términos de anatomía la cisterna silviana representa un compartimento bastante complejo que de alguna forma tiene muchos detalles anatómicos que revisten mucha importancia para los neuroanatomistas y que quizá muchos de estos detalles no tienen mucha aplicación neuroquirúrgica o quizá también tienen muchos detalles que no son un tanto cuanto útiles para el neurocirujano, que bueno, en entrenamiento definitivamente las dos cosas son importantes, pero quizá uno como neurocirujano poco a poco va depurando estos detalles y haciendo cada vez más prácticas las cirugías, que es precisamente la intención del entrenamiento al que nos sometemos todos. Y empecemos por definir precisamente qué es la cisterna silviana. Nosotros sabemos perfectamente bien que las cisternas son divididas en cisternas de la base y cisternas de la convexidad o cisternas hemisféricas. La cisterna silviana representa una transición precisamente entre estas dos divisiones. De alguna forma los anatomistas dividen la cisterna silviana, que desde la membrana silviana proximal hasta el himen de la ínsula es considerada una cisterna de la base, y del himen de la ínsula hacia la convexidad precisamente una cisterna hemisférica. Es un compartimento complejo bastante especial que puede ser descrito de diversas maneras si nosotros lo vemos en términos de anatomía. Hay quien describe que, bueno, la cisterna silviana puede tener un compartimento superficial y un compartimento profundo, o mejor dicho, de manera superficial y profunda. De manera superficial nos referimos esencialmente a la fisura silviana, como ustedes pueden ver en esta imagen. La fisura silviana todos lo sabemos perfectamente bien, que va a iniciar desde la sustancia perforada anterior hasta el giro supramarginal y que, bueno, inicia como un tronco principal que se va a dividir en tres ramas más: una rama anterior horizontal, una rama ascendente y una rama posterior. Todo esto es importante, aunque son detalles que todo el mundo conocemos. Es importante saber la fisura silviana y en este caso ya el compartimento profundo, la cisterna silviana, qué estructuras
tenemos nosotros como puntos de referencia para acceder precisamente al compartimento interno de la cisterna silviana. Nosotros vamos a ver que en el giro frontal inferior la pars opercularis, pars triangularis y la pars opercularis propiamente van a tener estrecha relación, lo mismo el borde superior del giro temporal superior. Si nosotros retiramos todas estas estructuras, entonces también podremos decir que en términos de anatomía, la cisterna silviana tiene dos compartimentos, un compartimento anterior denominado insular, que va precisamente hasta el limen de la ínsula, que nosotros vemos en este lugar. Este compartimento esfenoidal, más mejor dicho, o anterior, llega hasta esta zona, que es el limen de la ínsula, y se denomina de esta forma esencialmente por su relación con la cresta esfenoidal. Si nosotros retiramos las estructuras que mencionamos anteriormente, pues veremos entonces que hay una estrecha relación en el contenido intrasilviano de la ínsula, específicamente con los giros cortos anteriores, como podemos ver en esta zona. Si nosotros avanzamos en la plática, podemos ver en esta representación esquemática bastante buena del contenido intrasilviano que las membranas que delimitan la cisterna silviana son descritas esencialmente tres. Hay una membrana que separa la cisterna carotidia de la cisterna silviana, que es la membrana silviana proximal que podemos ver representada en esta zona, que se inserta en los giros orbitarios y en el segmento anterior del uncus. Esta membrana va a separar la cisterna carotidia de la cisterna silviana, pero propiamente descritas en la cisterna silviana hay tres membranas. Nosotros sabemos que hay una membrana aracnoidea externa que envuelve todo el cerebro, y nosotros ya eliminando estas dos membranas, entonces vemos que las tres membranas intrasilvianas que podemos describir es la membrana silviana lateral, la membrana silviana intermedia y la membrana silviana medial. Esto es importante en términos de una disección en el transquirúrgico, puesto que nosotros sabremos que podemos entrar a la cisterna silviana hasta que abrimos nosotros la membrana silviana lateral. Nosotros vemos que esta membrana silviana lateral se va a insertar en la superficie cerebral de la misma forma en el giro frontal inferior que en el giro temporal superior, al igual que la membrana externa. Y las únicas estructuras vasculares que nosotros vamos a encontrar como puntos de referencia durante la disección entre estas dos membranas son precisamente las venas silvianas. Veremos más adelante durante la plática el contenido de los diferentes compartimentos de la cisterna silviana y a su vez dónde se insertan sus membranas. Como podemos ver aquí en esta representación de la superficie superior del lóbulo temporal en líneas punteadas, podemos ver dónde se insertan estas membranas. Nosotros ya decíamos inicialmente que la membrana lateral y la membrana silviana lateral y membrana externa se insertan sobre el borde superior del giro temporal superior y en la superficie externa del encéfalo como tal, pero la membrana silviana intermedia representada en esta zona, veamos cómo se inserta en el borde superior del lóbulo del giro temporal superior, y posteriormente cambia de dirección en sentido medial sobre el borde anterior del giro transverso de Hershey. Esto es importante que nosotros lo tengamos en mente, puesto que sabemos nosotros que el compartimento anterior de la cisterna silviana va sobre todo en estrecha relación con el plano polar, y el compartimento posterior sobre todo con el plano temporal representado por los giros que vemos en esta zona, y esta membrana al insertarse en el borde anterior del giro transverso de Hershey, entonces hace que el compartimento insular anterior sea más grande que el compartimento insular posterior. Y en términos de cisterna silviana, el compartimento anterior es el compartimento posterior dividido en compartimento lateral y medial. Esto hace que el compartimento lateral también sea de mayor tamaño. Si nosotros vemos en una proyección coronal esquemática, repasando lo que habíamos dicho previamente, aquí vemos cómo la membrana silviana lateral se encuentra en estrecha relación con las venas silvianas, y estas venas silvianas se encuentran entre las dos membranas que habíamos comentado. Y precisamente la membrana silviana intermedia, decíamos que se inserta en el opérculo frontoparietal y de ahí al borde superior del giro temporal superior y el borde anterior del giro transverso de Hershey. Es importante tener en mente también el contenido, por supuesto, de la cisterna silviana. Decíamos que la cisterna silviana, para considerar nosotros en el entrenamiento los diversos detalles para poder abrir la cisterna silviana, hay que considerar también la arteria cerebral media, que precisamente tiene un segmento también esfenoidal que recibe el mismo nombre del compartimento anterior de la cisterna, y que nosotros vemos que en efecto para fines de anatomía y guiar una disección,
Los vasos perforantes de la arteria cerebral media siempre van a nacer, en su mayoría, en su pared superior o superior. Esto nos indica a nosotros que los caminos para la disección siempre será la pared antero-inferior. A su vez, nosotros describiremos más adelante que hay diversas maneras de abrir la cisterna silviana. Existen vasos temporales tempranos que nacen de M1 o a veces son también vasos frontales tempranos. Los vasos más comunes o que son de 3 a 4 veces que se presentan con mayor frecuencia son precisamente los vasos temporales que se reflejan sobre el plano polar. Esto para nosotros es un punto de referencia que nos puede guiar al control vascular temprano en aneurismas que se localizan sobre la bifurcación de la arteria cerebral media, con la finalidad de no hacer una disección tan grande, no ir a la arteria carótida interna y a la parte proximal de M1. Y con esto nosotros disminuimos de alguna forma la probabilidad de vasoespasmo y reducimos la manipulación vascular. Decíamos que para fines prácticos, con la finalidad también de conocer algunos detalles de por dónde acceder a la cisterna silviana, es imprescindible el análisis de los estudios de imagen. Evidentemente, el sustrato de todo esto y la base de todo esto es el conocimiento anatómico de los distintos detalles que acabamos de mencionar, pero en estudios de resonancia magnética, por ejemplo, podemos ver la estrecha relación que guarda este segmento M1 de la arteria cerebral media con el segmento anterior del uncus y que precisamente para ubicarnos en el espacio, siempre que en el transoperatorio encontremos la bifurcación carotídea y la parte inicial de M1, estaremos entonces trabajando sobre el segmento anterior del uncus. A su vez, si nosotros vemos en una proyección sagital, veremos entonces que de alguna forma también cuando la bifurcación carotídea es alta, la arteria cerebral media tiende a hacer un trayecto anterior, un trayecto a veces elongado y a veces dirigido también hacia el polo temporal. Por tanto, cuando abrimos el punto silviano anterior podemos acceder a un aneurisma de esa localización. Es importante también el análisis de las proyecciones coronales, en las cuales nosotros podemos ver que la cisterna silviana, siempre que se encuentre adelante del surco central, tendrá una dirección oblicua hacia la carótida supraclinoidea, como podemos ver en este corte. Si nosotros vamos un poco más atrás, iremos viendo que la cisterna silviana se horizontaliza. Siempre que la cisterna silviana tiende a ser horizontal, nosotros sabremos que estamos en el compartimento posterior, tanto silviano posterior como insular posterior. Hay que recordar que un punto de referencia para estos dos compartimentos es el punto silviano anterior y que de alguna forma también, siempre que se horizontalice esto, un punto de referencia es también el giro poscentral. Si nosotros vemos también en otros cortes axiales, siempre es importante analizar a detalle todos estos estudios con la finalidad de saber dónde, como dije, vamos a empezar la disección. Nosotros vemos en esta resonancia magnética el punto silviano anterior que corresponde a la división entre un abordaje transilviano anterior y posterior, y lo que me interesa mostrar esencialmente en este corte es precisamente los giros del plano temporal, que siempre van a estar dirigidos hacia el atrio ventricular y que siempre el más anterior será el giro transverso de Herschel. Hay que recordar que los segmentos M3 de la arteria cerebral media se inclinan precisamente, en este caso en el opérculo temporal, sobre estos giros, y que en términos de anatomía también angiográficamente, ubicando las lesiones en esta zona, podremos saber cuáles pueden ser nuestros sitios de entrada. Si nosotros vemos en una angioresonancia representada en esta imagen, entonces sabremos nosotros, conociendo los surcos y giros en relación con los vasos sanguíneos, sabremos nosotros entonces, obviamente haciendo el análisis de los vasos sanguíneos, sin olvidar que siempre que hay hemorragia o hay un hematoma, hay un desplazamiento vascular que quizá ya no hace confiable la localización de lesiones. Pero cuando no es este el caso, es importante saber, por términos de angiografía o angioresonancia, en qué sitio estamos localizados. De esta forma, nosotros podemos localizar aquí el proceso clínico anterior, siempre la mitad medial del segmento M1 de la arteria cerebral media representa para nosotros el uncus, aquí representado en el número 3, donde cambia abruptamente de dirección la arteria cerebral media. Para nosotros esto es el himen de la ínsula. Aquí vamos a localizar nosotros el plano temporal, la transición entre el plano polar y plano temporal, el extremo lateral del giro transverso de Herschel, extremo medial del giro transverso de Herschel y la arteria angular hacia esta zona. Ahora, es importante mencionar que si nosotros vemos en resonancia, para ubicarnos en una angiografía, el diámetro lateral a nivel del lóbulo parietal, siempre el diámetro será mayor en el giro poscentral, y a nivel del lóbulo temporal, el diámetro siempre será mayor en el giro temporal medio. Si nosotros vemos entonces angiográficamente para ubicarnos, siempre está descrito
que en el cuadrilátero que forma la arteria cerebral anterior A1, M1, M2, en este cuadrilátero que se forma en esta zona, esto representa para nosotros la localización de los ganglios de la base. Y si nosotros vemos comparativamente con esta imagen de esta representación anatómica, vemos que efectivamente, porque las arterias lentículo-estriadas nos guían hacia los ganglios de la base, veremos entonces que efectivamente representa para nosotros la localización de los ganglios de la base. Y nuevamente repasando, la mitad medial de M1 va a representar, como dije, el uncus, en este sitio el limen de la ínsula, M2 será para nosotros la ínsula, y siempre en una proyección antero-posterior, esta angulación o la arteria más alta y más medial en este cambio de dirección de la arteria cerebral media será el punto silviano angiográfico, y por supuesto también representa para nosotros el extremo medial del giro transverso de Herschel. Si nosotros vemos en una proyección lateral de una angiografía, siempre buscamos el triángulo silviano, que va a estar representado por el complejo anterior ascendente, las zonas donde cambia abruptamente M2 para convertirse en M3 y la rama principal de la arteria cerebral media. Nosotros tenemos entonces aquí delimitado en el surco limitante anterior de la ínsula, surco limitante superior y surco limitante inferior. Por tanto, el vértice posterior representa para nosotros también el extremo medial del giro transverso de Herschel, y el vértice anterior inferior el limen de la ínsula. Obviamente el complejo ascendente anterior será el surco limitante anterior. Todo esto lo comentamos bajo los preceptos anteriormente mencionados para ubicar lesiones y planear los abordajes. Si nosotros vemos en esta proyección antero-posterior de esta angiografía, vemos una malformación arteriovenosa en esta zona, y decíamos que si el diámetro mayor a nivel del lóbulo parietal se encuentra en el giro postcentral, pues entonces nosotros veremos que el segmento cortical M4, que se encuentre más lateral en una proyección antero-posterior de la angiografía, representa entonces para nosotros el giro postcentral. Y si nosotros vemos esta lesión, entonces planeamos, obviamente como en combinación con la resonancia magnética, que esta lesión se encuentra en la vecindad del giro postcentral. Y si lo vemos en esta representación angiográfica, en efecto vemos que no nos equivocamos en esta descripción, y en efecto esta malformación se encuentra precisamente en relación con esta estructura que acabamos de mencionar. Si nosotros vemos esta angiografía igualmente de un aneurisma de la arteria cerebral media, pues entonces veremos también que este aneurisma lo podemos encontrar en el segmento insular, cerca de la zona donde cambia abruptamente de dirección nuevamente la arteria cerebral media, y en relación con el vaso cortical más lateral. Entonces ya podríamos nosotros pensar que este aneurisma se encuentra en relación, o entre más bien, el extremo medial del giro transverso de Herschel y el giro postcentral. Y si nosotros vemos este mismo aneurisma en una resonancia, vemos en este corte a nivel del plano temporal que en efecto el aneurisma se encuentra en la vecindad del giro transverso de Herschel, esencialmente en el borde anterior, y por los términos de anatomía que describimos en un inicio, nosotros sabremos entonces que tenemos la localización de este aneurisma en el compartimento posterior de la cisterna silviana, y para ser un poco más específicos, compartimento posterior y medial, dijimos aquí en relación al giro transverso de Herschel. Y si lo vemos en una proyección sagital, vemos que el giro transverso de Herschel siempre va a corresponder con el giro postcentral, y lo vemos precisamente en esta proyección sagital. Si lo vemos en la proyección coronal, siempre esta elevación que nosotros vemos aquí en relación al diámetro mayor lateral en una resonancia, vemos que en efecto el aneurisma en esta proyección guarda relación con esta estructura. Es imprescindible para nosotros también estudiar la relación que guarda la arteria cerebral media y los sitios posibles de aneurismas con la cresta esfenoidal. Nosotros podemos dividir la cresta esfenoidal hasta el proceso clinoideo anterior en un tercio lateral, medio y medial, y sabremos entonces que un aneurisma que esté siempre en relación con el extremo medial o el tercio medial de esta división que hemos hecho, pues posiblemente sea un aneurisma que se origina sobre las lentículo-estriadas o en el origen de las lentículo-estriadas. Si está en relación al tercio medio, puede ser un aneurisma de los vasos precoces corticales de la arteria cerebral media, de M1 para ser específicos, o bien a veces hay una bifurcación precoz de la arteria cerebral media, como todos sabemos, y siempre que sea una proyección más lateral, hacia el tercio lateral, siempre la arteria cerebral media tiende, como dijimos, a dirigirse lateralmente y anterior, y quizá la disección sobre el punto silviano anterior sea un poco más sencilla. Es importante que nosotros tengamos en mente que debemos conocer también la dirección de la arteria cerebral media, siempre que haya una dirección lateral, siguiendo las reglas de anatomía, las reglas de cómo se presentan los aneurismas en esta representación
axial, nosotros podemos ver que si de alguna forma hay una proyección del aneurisma, o mejor dicho, del tronco de M1 en sentido lateral, pues entonces nosotros podremos ver que esta proyección lateral de M1 nos hace que el aneurisma precisamente tenga una proyección en ese sentido. Si nosotros vemos en una proyección anteroposterior de angiografía que M1 tiene una convexidad hacia abajo, con cavidad hacia arriba, una curvatura hacia el lóbulo frontal, entonces el domo del aneurisma irá proyectado hacia el lóbulo temporal. Y esto es en términos de disección. Nosotros sabremos en términos de disección hacia dónde son las zonas de seguridad para encontrar el control proximal, los vasos tempranos y no caer precisamente al domo, o que el domo sea lo último que nosotros estemos disecando. De la misma forma, una curvatura hacia el lóbulo temporal hará que el aneurisma se dirija hacia el lóbulo temporal y entonces nosotros podremos acceder al control proximal iniciando una disección sobre el lóbulo frontal, buscando, por supuesto, el control proximal. Si lo vemos en una proyección axial, entonces vemos aquí la carótida interna representada esquemáticamente. A veces también la cerebral media hace una proyección hacia anterior, entonces el domo será dirigido hacia anterior y nuestra disección tendrá que ser alejada en un inicio del aneurisma y estas proyecciones nos van guiando. De la misma forma, si hay una proyección posterior, nosotros vemos aquí en esta proyección posterior que el domo del aneurisma será dirigido entonces hacia atrás o en un sentido posterior. ¿Cómo ubicamos nosotros la cisterna silviana en los puntos craniométricos? Siempre es importante tener la craniotomía del tamaño adecuado, como todos lo sabemos perfectamente bien, para recargar nuestras manos sobre el cráneo y eliminar o reducir de alguna forma el temblor fisiológico que todos tenemos, por decirlo así. Entonces nosotros veremos que en este punto representa para nosotros la pars orbitalis, en el punto escamoso anterior, el punto silviano anterior. Por tanto, nos guía para ubicar la pars triangularis y en este caso el punto escamoso posterior representa para nosotros el punto rolándico inferior. Y de esta forma tenemos nosotros delimitado el giro frontal inferior y de alguna forma las estructuras en las cuales se divide este mismo giro para guiar nosotros nuestra craniotomía y tener la craniotomía del tamaño adecuado. Entonces, al igual que la cisterna silviana tiene un compartimento anterior y un compartimento posterior, para diversas patologías, no solo aneurismas, llámese también tumores insulares o algunas malformaciones o incluso astrocitomas de esas localizaciones, entonces nosotros también podemos dividir estos abordajes transilvianos en anterior y posterior. Y desde el punto de vista de la craniometría, el abordaje anterior será aquel que se dirija por delante del punto escamoso anterior o propiamente del punto silviano. Si nosotros lo vemos en esta resonancia, aquí ubicamos el punto silviano anterior. Un abordaje transilviano anterior será por delante de este punto y evidentemente el posterior por atrás de este punto silviano. Ahora, si nosotros vemos en esta representación que evidentemente la cisura o cisterna silviana pasa sobre la escama temporal, entonces nosotros debemos tener en el centro de nuestra craniotomía precisamente la escama temporal, porque al tener la escama temporal tenemos nosotros la cisura silviana en un inicio y posteriormente cisterna silviana. Los principios básicos de posición de la cabeza que todos conocemos, evidentemente son estos movimientos quien deben poner a placer hacia nosotros la cisura silviana para empezar nuestra disección. Evidentemente el abordaje que ya todos conocemos para la realización de la exposición de la cisura silviana es evidentemente clásicamente descrito el abordaje terional, de ahí se van derivando diversos abordajes o variaciones que se le hacen, cada vez quizá abordajes más pequeños o quizá más prácticos, pero es importante mencionar que en efecto teniendo puesta la escama del temporal tenemos nosotros en el centro de la craniotomía la cisura silviana para poder empezar una disección más cómoda. Cuando se opta por realizar abordajes más pequeños como es el abordaje lateral supraorbitario, evidentemente tomamos nosotros como puntos de referencia el canto lateral del ojo, el punto frontocigomático y la cresta lateral del frontal. Si nosotros requerimos la exposición de la cisura silviana para el manejo de un aneurisma de la arteria cerebral media, extendemos la incisión esencialmente desde el canto lateral hacia la línea medio pupilar. Si necesitamos una incisión para un aneurisma del complejo comunicante anterior, entonces lo hacemos desde el punto frontocigomático a la línea media. Y es estar subiendo de alguna forma las incisiones para exponer de la mejor manera la cisura silviana. Ahora, decíamos, sin ser reiterativo, que en efecto, por adelante del punto silviano anterior tenemos este abordaje, que es transilviano anterior, y por atrás el abordaje posterior.
Entonces, si nosotros hacemos esta fusión de imágenes, veremos entonces que un abordaje anterior para nosotros nos permite, por supuesto, como todos sabemos, acceder al complejo comunicante anterior, carótida supraclinoidea, M1 como tal, su bifurcación y la transición M1-M2. Un abordaje transilviano posterior, por supuesto, será de utilidad para acceder al compartimento insular posterior, al plano temporal y a todos los segmentos M2, M3 de la arteria cerebral media. Ahora, es importante recordar que desde hace ya mucho tiempo el profesor Yazargil describe la cisterna silviana de acuerdo a sus características en cuatro tipos de cisterna silviana, por supuesto, estudiando su tamaño y las características de las membranas aracnoideas. Prácticamente la 1 y 2 son cisternas grande y pequeña, pero con membranas quizá transparentes y frágiles que no representen quizá mayor problema durante la disección. Las categorías grado 3 y 4, también catalogadas como grande y pequeña, son membranas gruesas en las que quizá la disección es un poco más compleja y por tanto nosotros podríamos determinar que ese tipo de cisterna de mayor complejidad para ser manejada sea quizá la cisterna en categoría grado 4. Ahora, igualmente el profesor Yazargil describió, como todos sabemos, las tres zonas de la cisterna silviana que de alguna forma debemos tener en consideración para guiarnos en términos de anatomía, de dónde hacemos nosotros la apertura de la cisterna silviana. Hay que recordar que hay muchas formas de hacerlo. Nosotros vemos en esta zona entonces la zona 1, que es la transición entre la cisterna carotidia y cisterna silviana. Igualmente vemos en la zona 2 que se encuentra más bien representada entre el inicio de la arteria cerebral media hasta su bifurcación, y la zona 3 la vamos a encontrar más distalmente. Ahora, en términos de quirúrgicos, para empezar la disección de la cisterna silviana, nosotros debemos saber que existen, por supuesto, 4 tipos bien descritos de fisura silviana en relación a las venas silvianas. Como se ha descrito, las venas silvianas son los guardianes de la cisterna silviana y debemos conocer su drenaje cuando pretendemos nosotros hacer la apertura de la cisterna silviana. De esta forma nosotros debemos saber qué tipo de drenaje tienen nuestras venas silvianas. En este caso, el análisis correcto de una fase venosa de la angiografía nos permite a nosotros por dónde acceder a la disección en la cisterna silviana. De esta forma tenemos nosotros en ocasiones descritas cisternas silvianas que tienen venas silvianas, quizás son 2 únicamente, un par de venas que van a drenar hacia el seno esfenoparietal. Hay que recordar que hay otros 2 sistemas de drenaje, que uno es anterior, ya dije, seno esfenoparietal, otro posterior, que es hacia la vena de la B, y otro que es superior hacia las venas frontoparietales. Entonces debemos saber que podemos tener una cisura silviana con 2 venas, podemos tener con una sola vena y afluentes frontales o afluentes temporales. Podemos tener una red compleja de venas o, por supuesto, también una cisterna silviana que no tenga venas silvianas. Esto quizá de alguna forma facilite la disección. Nosotros debemos saber que la disección de la cisterna silviana es guiada por venas y por arterias. Entonces, cuando uno quiere descifrar los caminos, debe uno conocer los sistemas de drenaje y, a su vez, en términos también quirúrgicos, hacia dónde van los vasos que transcurren sobre la cisterna silviana. En ocasiones, poder descifrar el camino es sencillo cuando el vaso que nutre, en este caso al lóbulo frontal, se adosa al lóbulo frontal y viceversa cuando se adosa al lóbulo temporal. Sin embargo, en ocasiones hay vasos que tienen trayectos elongados que nutren el lóbulo frontal pero se adosan al lóbulo temporal. Entonces, ir descifrando el camino para crear el espacio adecuado de trabajo quizás se torna un poco más complejo. Nosotros veíamos anteriormente las membranas silvianas descritas desde el punto de vista anatómico y ahora las representamos en estas imágenes como las membranas que nosotros vamos a mencionar a continuación. Aquí vemos obviamente la pars triangularis representada en esta zona, pars opercularis, y vemos las venas silvianas cubiertas por la membrana externa. Nosotros sabremos siempre durante la disección, en base a los preceptos que hemos revisado previamente, que no podemos nosotros entrar a la cisterna silviana si no hemos abierto la membrana silviana lateral, y esta membrana silviana lateral la encontramos siempre en una relación de profundidad, o mejor dicho, medialmente o en un plano más profundo en relación a las venas silvianas. Siempre que pasemos la vena silviana, la membrana que encontremos inmediatamente será la membrana silviana lateral. Esto hace que nosotros consigamos entrar a la cisterna silviana. Sin embargo, nos vamos a encontrar también con esta estructura que va a ser una red
de membranas, o mejor dicho, una membrana un poco más reticular, quizá fenestrada, que va a ser la membrana silviana intermedia. Y por supuesto, una vez que conseguimos entrar a la cisterna silviana, en ese punto silviano anterior, pues nosotros tendremos ahí en la profundidad, en su mayoría, la bifurcación de la arteria cerebral media. Si nosotros avanzamos la disección, encontraremos esta membrana, que es una membrana de cierto grosor, blanca, nacarada, que va a separar la cisterna carotidia de la cisterna silviana, y es precisamente la membrana silviana proximal. Si nosotros tenemos la membrana silviana proximal, tenemos infrayacente la misma la bifurcación carotidia, y por lo tanto tendremos el segmento anterior del uncus. Hay que recordar que esta membrana se inserta en esa zona y que en efecto la arteria cerebral media tiene su trayecto en el segmento anterior del uncus. Ahora, si nosotros vemos la cisterna silviana ya en un movimiento durante una disección, pues es evidente que vale la pena repasar algunos de los conceptos que hemos revisado anteriormente. Tendremos aquí representado nosotros la pars orbitalis, la pars triangularis y la pars opercularis en un sentido más posterior. Recordar que la pars triangularis nos lleva a nosotros al punto silviano anterior. En este caso se encuentra delimitada por dos venas que nosotros podemos ver aquí en esta zona. Entonces, repasando lo que decíamos previamente, la disección de la cisterna silviana, evidentemente cortante, como todo el mundo lo hacemos, es cortando esencialmente la membrana aracnoidea externa. Hasta que nosotros cortemos la membrana silviana lateral, como veíamos, entonces podremos considerar que hemos entrado a la membrana, a la cisterna silviana, y a medida que avancemos veremos que vamos a encontrar la membrana silviana intermedia con una, como dijimos, características de ser trabeculada y que tenga, por supuesto, fenestraciones también. Ahí nosotros hemos ya conseguido entrar a la cisterna silviana. Hay que recordar, como dijimos en un inicio, que la disección obviamente es guiada por estas membranas, es guiada también por el conocimiento de las venas y también por el conocimiento de las arterias. En ocasiones hay que coagular algunas venas. La mayor parte de las veces nosotros inclinamos, o mejor dicho, en la disección llevamos las venas silvianas hacia el lóbulo temporal. Como dije, a veces hay que cortar algunas venas. Sin embargo, generalmente cuando esto se requiere, se recomienda hacerse hasta que nosotros hemos ya tenido una disección más avanzada, puesto que el cortar las venas aumenta la presión en las venas silvianas, y durante la manipulación, en este caso como estamos haciendo aquí la separación con el aspirador, aumentamos la probabilidad de ocasionar una lesión en estas venas, una ruptura, y por supuesto la consecuencia de tener infartos venosos. Entonces hay que tenerlo en consideración. Si se tiene que coagular alguna vena, tendrá que ser cuando la disección ya esté más avanzada y la manipulación de las venas silvianas en la superficie sea menos necesaria. Aquí nosotros vemos precisamente en la profundidad del punto silviano anterior la bifurcación de la arteria cerebral media, y en etapas más avanzadas de disección vamos a llegar ahí en la profundidad a la membrana silviana proximal. Aquí vemos que hay un puente venoso que en efecto no permite separar adecuadamente el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Sin embargo, como dije, no podemos coagular en este momento hasta que accedamos completamente a la apertura, con la finalidad de manipular un poco menos las venas. Ahí vemos nuevamente esta membrana blanca nacarada que nos separa la carótida interna que vemos aquí en la profundidad, nos separa, mejor dicho, cisterna carotidia de la cisterna silviana, y en este momento nosotros tenemos abierta la cisterna silviana en su totalidad. Sin embargo, este puente venoso no nos permite a nosotros separar adecuadamente los lóbulos, por lo que, como dije, una vez que se ha avanzado la disección, hay que de alguna forma aumentar o crear un espacio coagulando quizá algunas venas, ¿no? Hay autores que, por supuesto, siempre recomiendan hacer las denominadas transposiciones frontosilvianas o temporosilvianas, con la finalidad de, más que otra cosa, de movilizar los vasos, situación que es más común realizar en las arterias más que en las venas. Pero si nosotros, bueno, de alguna forma requerimos realizar la coagulación de algunos vasos, también es recomendable quizá no más de 2 venas coagular en esta disección de la cisterna silviana, y de esta manera tenemos nosotros expuesta por completa ya la cisterna silviana. Ahora, en ocasiones hay cisternas silvianas, como decíamos, un poco más estrechas, un poco más cortas. A veces hay interdigitaciones parenquimatosas tanto del lóbulo frontal hacia el lóbulo temporal o del lóbulo temporal hacia el lóbulo frontal, y en esta situación es todavía más difícil encontrar el camino.
para hacer una adecuada disección con el menor daño posible. Casi siempre la recomendación para la apertura de la cisterna silviana en términos de buscar un aneurisma en la bifurcación es una disección de la zona 3 a la zona 2 de Yasargil, evidentemente encontrando un vaso cortical sobre el opérculo frontal que nos guíe como un control proximal hacia el tronco principal de la arteria cerebral media. Obviamente nosotros podemos también acceder hacia el plano polar, recordar que las venas, mejor dicho, arterias temporales tempranas son 3 a 4 veces más comunes y de alguna forma también nos harán llegar tempranamente al control proximal. Cuando a veces no es posible hacer esta disección por algunas interdigitaciones, como habíamos mencionado, a veces uno tiene que ir a la cisterna carotidia y hacer una disección de la zona 1 a la zona 3 de Yasargil, pero sin duda alguna en este tipo de disección se requiere quizá el uso de retractores y hace un poco más compleja la disección, un poco más incómoda, y a su vez aumenta el riesgo de manipulación vascular y vasoespasmo. Entonces, cuando nosotros no tenemos una cisterna o no nos enfrentamos a una cisterna silviana con venas, igualmente si es un paciente de mayor edad en el cual hay cierta atrofia cortical, quizá la disección sea también un poco más cómoda. Sin embargo, pareciera que el hecho de que no tenga venas, la cisterna silviana haga más cómoda la disección. En efecto es posible, pero cuando hay atrofia cortical. Cuando no hay atrofia cortical, estas interdigitaciones parenquimatosas temporales o frontales dificultan también la disección. Las venas son puntos de referencia para nosotros, pero bueno, cuando hay el aliado de esta atrofia cortical, nosotros podemos entonces guiar nuestra disección de la cisterna silviana, por supuesto, a través de las arterias, y uno va descifrando el camino, como dijimos, los vasos que se pegan hacia el lóbulo frontal y lo nutren. Bueno, pues de alguna forma quizá no hay que disecar mucho, únicamente ir descifrando las rutas naturales para poder a las lesiones, llegar a las lesiones que nosotros pretendemos dentro de la cisterna silviana. Difícil, dijimos también, cuando los vasos temporales que nutren el temporal se adosan al frontal y viceversa. Entonces, vamos a revisar algunos casos que nosotros hemos manejado. Evidentemente decíamos que el análisis adecuado de los estudios de imagen es imprescindible. Nosotros la información que nos arroja este estudio pues es que tenemos un aneurisma en la bifurcación de la arteria cerebral media con una proyección lateral y anterior, con una bifurcación a 90 grados, y con esto uno ya va planeando qué tipo de apertura y qué tipo de, quizá incluso de clip vamos a utilizar. Nosotros vemos aquí esta bifurcación a 90 grados, igualmente una proyección lateral. Y si nosotros vemos que para nosotros representa la cresta esfenoidal, representa la cisterna silviana, sabremos también que el aneurisma entonces se va a recargar sobre el lóbulo temporal, y entonces nosotros trataremos de evitar precisamente el lóbulo temporal durante la disección inicial. En este abordaje nosotros tenemos aquí la pars orbitalis. Siempre que nosotros queremos hacer un control proximal en esta disección, accedemos infrayacente a la pars orbitalis, y nosotros vamos a encontrar en el plano polar este vaso temporal precoz. Si nosotros lo seguimos, llegaremos entonces al tronco principal de la arteria cerebral media y tenemos el control proximal del que tanto hemos hablado a lo largo de la plática. Hay que disecar algunos vasos, en este caso, que se adosan al domo del aneurisma, y en efecto para poder encontrar el tronco secundario, o mejor dicho, el tronco inferior de la bifurcación de la arteria cerebral media, que lo vemos allí en la profundidad, vemos las placas de ateroma y en efecto corroboramos esa bifurcación a 90 grados. Con esto evidentemente la apertura de la cisterna silviana es menor, y obviamente en comparación a la apertura completa de las 3 zonas de Yasargil, y por tanto el riesgo de vasoespasmo del que tanto hablamos es también menor. Aquí vemos placas de ateroma en efecto sobre la bifurcación, y también vemos un pequeño residuo del aneurisma, y por eso reforzamos en este caso el clipaje con otro clip curvo. Como ustedes pueden ver aquí, levantamos la bifurcación y vemos que no hay aneurisma residual. A veces comparten paredes los aneurismas, como nosotros sabemos, con M1, tanto en la superficie dorsal como en la superficie ventral, y en ocasiones también con los troncos de su bifurcación, y esto es imprescindible saber que hay que hacer una reconstrucción anatómica lo más cercana posible, y que si uno revisamos la parte ventral de M1 puede quedarnos un aneurisma residual en esa zona. Aquí vemos el control posquirúrgico. Entonces, un ejemplo más en el que igualmente vemos este complejo de venas silvianas, nuevamente la técnica similar a lo que describimos nosotros previamente, cortando
la membrana aranioidea externa, encontrando los vasos precoces temporales, de los que tanto también insistimos, y encontramos guiado por estos vasos precoces el tronco principal de la arteria cerebral media. Nosotros hacemos aquí un control proximal y aquí estamos evidenciando el tronco superior de la arteria cerebral media. En términos de angiográficos veíamos que es importante hacer esta exploración infrayacente al domo del aneurisma, que hay una ruptura durante la cirugía. Entonces ya tenemos identificados los dos troncos, hay algunas placas de ateroma. Hay que recordar que en ocasiones es importante dejar un poco de cuerpo, o mejor dicho, de cuello del aneurisma, con la finalidad de no cerrar la bifurcación de la arteria cerebral media y no tener infartos subsecuentes. Aquí estamos revisando el clipaje del aneurisma roto y evidentemente con control proximal veíamos también un poco de aneurisma residual precisamente en el talón de este clip curvo. Entonces decidimos reforzar con otro clip colocado en este residuo y resolver la exclusión de este aneurisma completamente de la circulación, y lo vemos en los estudios de imagen de control. Entonces, quiero concluir puntualizando que en efecto, aunque lo comenté en un inicio, siempre todos los detalles anatómicos que nosotros revisemos en la apertura de una cisterna silviana, pues son la base para que nosotros podamos ir al paciente. Sin embargo, como dije en un inicio, uno va depurando poco a poco todos estos detalles anatómicos y haciendo práctica la apertura de la cisterna silviana, y la tendencia, claro, es cada vez hacer abordajes más pequeños que de alguna forma nos puedan apoyar para acceder a las diversas patologías. Y evidentemente puntualizar nuevamente que para el manejo o la apertura de cisterna silviana debemos tener pleno conocimiento de la relación que guardan las tres estructuras que mencionamos inicialmente, que son la cisterna silviana, arteria cerebral media y cresta esfenoidal, para la planeación el manejo de diversas patologías. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, Arturo. Una presentación de primera clase. Yo quiero tener un consulto contigo. ¿Cómo se hace esta presentación? La manera que cambia slides, videos, muy, muy bueno. Yo creo que el panel va a estar de acuerdo. Ok, ¿algún comentario de el panel? Manuel, ¿tiene algo a decir? Está en mute. Ok. Mauro. No, lo siento. Bueno, pues estoy completamente de acuerdo en que la presentación y en este caso Arturo nos ha llevado por un viaje tanto anatómico como tecnológico de primer nivel. Estamos ante una autoridad muy joven en el tema de cirugía vascular en México. Seguramente en los próximos años será una autoridad en Latinoamérica. Y pues no tengo preguntas, Arturo. Yo creo que hemos platicado algunas oportunidades. Habrá más oportunidad de conocer el resto y lo que viene de trabajo clínico y académico. Muchas felicidades. Muchas gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Okay, Gustavo, ¿tiene algo preguntas? ¿O Walter, tiene algo a decir? Gracias. Ok, sí, puedo oír. Ok. Agradecer al doctor Arturo por la presentación y bueno, esperando poder aprender más de él, ¿no? Saludos desde acá, desde Perú. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Walter, por venir. Y Gustavo, ¿tiene preguntas o comentarios para Arturo? Gustavo, ¿tiene preguntas, algo, un comentario? No puedo oírte, Gustavo. ¿Está allá? Oh, no puedo oír. Ok. No hay problemas con sonido. ¿Y Julio tiene algo comentario a decir con Arturo? Sí, pues felicitar al doctor por su excelente plática. Realmente es maravilloso pues lo que nos presentó desde el punto de vista anatómico y quirúrgico. Y la pregunta sería, doctor, supongamos en residentes de neurocirugía,
¿usted qué recomienda para que aprendan este procedimiento de disección del valle que creo o tengo entendido que a veces no es una cosa sencilla en la formación del residente de neurocirugía? ¿Hay algún simulador o usted qué recomienda para el aprendizaje de esta técnica? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Mira, en efecto, comparto con todos los neurocirujanos que siempre el mejor espacio para entrenarnos siempre será el laboratorio de anatomía, donde tú haces un trabajo bastante valioso que todos conocemos muy bien. Evidentemente, en primer término, el estudio anatómico a detalle, como ustedes lo hacen, es sin duda alguna la base para poder orientarnos, poder ubicarnos en el espacio y de alguna forma poder saber hacia dónde ir, hacia cómo abrir los caminos, qué vasos se pueden sacrificar, qué vasos no se pueden sacrificar. Evidentemente la disección placentaria, hay que recordar que el amnios simula mucho el aracnoides, obviamente horas de disección para afinar los movimientos, en este caso manuales, pues son también importantísimos. Sin embargo, bueno, ya en paciente hay que recordar que la curva también de aprendizaje en lo que respecta a la cirugía cerebrovascular, pues es una cirugía, perdón, es una curva de aprendizaje bastante larga. Creo que son unos años de estar viendo y haciendo, qué bueno sería tener un modelo anatómico animado con todos estos detalles en laboratorio, en un laboratorio muy sofisticado para poder acercarnos cada vez más a la realidad. Sin duda alguna, el laboratorio y el cadáver siempre será la base para poder llevar a cabo todos estos procedimientos. Evidentemente, como en todos los procedimientos, también la cirugía cerebrovascular es tutorial y de alguna forma siempre hay que estar cerca de nuestros maestros. Un consejo siempre se va a requerir y pues no hay más que trabajar. Como digo, es una curva de muchos años, pero esencialmente recalcarlo, el laboratorio hace todo el trabajo para nosotros. Ok, ¿hay otro comentario de alguien? Entonces, mucho gusto, Arturo. Quiero decir que tú estás bienvenido para hacer más congresos, más conferencias. La próxima es un congreso de 6 y 7 de agosto en Radio Cirugía. Y tú eres bienvenido para hacer una presentación. Y tú, es muy importante, la neuroanatomía, cada conferencia yo puedo ver, la neuroanatomía es tan importante a los neurocirujanos. Y gracias para ti, Arturo, y gracias para todo el panel. Y hasta la próxima show. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.